El extraño hombre de blanco. Siempre me ha gustado viajar a través de los taxis, sin importar cuando anteriormente, hace muchos años atrás, no existían aplicaciones como Uber u otras más. Desde que era muy joven, siempre me sentí mucho más segura al viajar en un auto que en una pecera o en el metro de la Ciudad de México. Al menos para mí, siempre fue más cómodo. Aunque sabía que tenía que gastar más dinero que lo habitual, siempre pensé que el viajar en taxi era 1000 veces más seguro que utilizando otro medio de transporte. Nunca llegué a pensar que estaría tan equivocada, puesto que en una ocasión venía saliendo de una fiesta con unas amigas. Habíamos celebrado el cumpleaños de nuestra jefa. Ella era una mujer muy jovial y de una actitud más que alegre. Le encantaba bailar, beber y echar chisme con nosotras, claro, entre muchas otras cosas más que a todas también nos gustaba. De alguna forma, nos terminamos organizando para festejar su cumpleaños en la casa de una de mis amigas. La fiesta estuvo de lo más increíble. La verdad es que a pesar de que éramos puras mujeres, creamos un gran ambiente en el lugar, haciendo mucho ruido, teniendo buena plática y al mismo tiempo disfrutando de unas buenas cervezas entre todas. En ese momento tenía 27 años. Ya no me sentía de hule como cuando tenía 18, creyendo que nada me pasaría. Y al tener la aplicación de Uber, sabía que llegaría sana y salva a mi casa. Mas no me imaginaba que al pedir ese taxi a través de la aplicación, mi destino sería totalmente distinto. Cuando me despedí de mis amigas y abordé el vehículo, me di cuenta rápidamente de que el conductor era una persona muy amable. En todo momento me miraba directamente a los ojos. Es decir, que a pesar de que yo tenía puesto un vestido muy cortito, venía muy maquillada y tenía un escote que la verdad me encantaba demasiado, me agradó que este sujeto en todo momento se portó con mucho respeto hacia mí. Me hablaba de buena manera, era amable y al mismo tiempo no se me quedaba viendo con unos ojos morbosos o babeando por mi aspecto. No es que yo me sienta la gran cosa, pero casi siempre que me pongo este tipo de ropa, los hombres se me quedan viendo de formas que la verdad no me gustan mucho. No me hacen sentir muy cómoda, pero tampoco por eso me dejaba de vestir así. Y menos como para una ocasión especial, estando con mis amigas y celebrando el cumpleaños de mi jefa. Nuestro viaje estaba de lo más normal. El señor me venía haciendo un poco la plática, diciéndome que la noche estaba demasiado tranquila y que de alguna forma él se encontraba agradecido por haber encontrado un viaje a través de mí, ya que este viaje le permitiría llegar más rápido a su casa. Para no verme grosera o payasa, yo también contestaba a lo que él me platicaba, tratando de ser también respetuosa, así como él lo estaba haciendo. No sé en qué momento, porque sinceramente no me di cuenta.
Supongo que tal vez me encontraba mirando hacia el espejo de mi lado izquierdo. Pero reaccioné cuando recibí un tremendo golpe en mi cabeza. Y cuando abrí los ojos, me di cuenta de que el señor ya se había estacionado en una calle sumamente oscura. Esto lo digo así, porque al final de la calle solamente se veía un poste encendido. Estábamos en una de las calles de la colonia Roma. Y cuando miré al sujeto, me di cuenta que él ya se encontraba encima de mí. Empezó a tocar mis piernas y no me quitaba la mirada de encima, diciéndome que yo era una mujer muy hermosa y que para él era sumamente atractiva. Intenté forcejear con él, y de verdad que lo intenté, ya que traté de ponerle mis manos en su rostro, mientras que con mis piernas intentaba patearlo para que se alejara de mí. Obviamente, la fuerza de un hombre no es la misma a la de una mujer. Y este sujeto rápidamente me dio otro golpe en el rostro. Este último golpe sí me desequilibró un poco, ya que sentí cómo la fuerza de mis brazos se perdía poco a poco. Para este punto, el sujeto ya me había desgarrado parte de mi ropa. Esto lo pude identificar rápido, porque a través de mis ojos podía notar mi sostén. Y cómo es que este escote se había roto casi por completo. Antes de que el señor, de que este desgraciado más bien, me pudiese hacer algo más, alguien abrió la puerta del auto. Ambos giramos la cabeza y ahí estaba parado un hombre, vestido totalmente de blanco. Este sujeto rápido tomó al otro señor. Me lo quitó de encima, lo aventó al piso y le puso una tremenda golpiza que hasta yo me sentí mal de cómo lo estaban maltratando. Yo por mi parte me bajé del taxi y al ver que estos dos hombres se estaban agrediendo de una forma tan brutal, me fui corriendo hacia la calle, ahí donde estaba ese poste encendido. Por buena suerte, pasó un taxi y lo tomé. Me fui de ahí lo más rápido que pude. No sé cómo me atreví a tomar otro taxi en ese momento, más aún después de lo que me había sucedido. Afortunadamente, el nuevo taxista que me había tocado era una buena persona, y este no solo lo aparentaba, en verdad lo era. Me llevó hasta la puerta de mi casa. Platicó conmigo, me hizo sentir segura. De alguna forma, sin que yo le dijera nada, este taxista se dio cuenta de que algo muy malo me había sucedido. Sin saber muchos detalles y sin yo haberle dicho nada, antes de que el taxista se fuera de mi domicilio, me dijo que por favor me cuidara mucho. Me dijo también que no era bueno que una chica estuviera sola a altas horas de la madrugada, ya que para este punto eran casi las 4 de la mañana. Yo asentí con la cabeza e inserté la llave para poder entrar a mi casa.
Lo primero que hice al cruzar la puerta fue romper el llanto. Me sentía una mujer devastada. Por muy poco, casi me quitaban mi dignidad. Por momentos también me sentía un poco sucia. Y aunque sabía a la perfección que no había sido mi culpa, simplemente no podía dejar de sentir todas esas emociones, tanto hacia mi persona, así como también ante lo que me había sucedido. Por instinto, le marqué a mi mamá, la cual por fortuna me contestó de inmediato. Obviamente por la hora, mi madre se preocupó y me empezó a preguntar si es que yo me sentía bien o qué era lo que ocurría. Digamos que su instinto de madre sabía perfectamente que algo malo me había sucedido. Como si yo fuera una niña pequeña en ese momento, le comencé a contar todo lo terrible que me había sucedido con ese taxista de Uber. Mi mamá me escuchó atentamente. Pero lo que le extrañó fue la parte del hombre que me ayudó. En ese punto me comenzó a realizar muchas preguntas sobre el aspecto de ese hombre. Yo, entre lágrimas, culpa y el llanto que tenía, le terminé comentando algunos detalles de aquel sujeto. Le dije que este hombre estaba vestido totalmente de blanco, y por total me refiero a todo: zapatos blancos, pantalón blanco, saco blanco, camisa blanca, todo, y una pequeña boina como de tipo, no sé si europeo o francés, tipo boina más o menos, igual de color blanco. Mi mamá me dijo: «Ah, caray, ¿estás segura de que ese era su aspecto, hija?». Yo le contesté que sí. Mi mamá me dijo que así se solía vestir mi abuelo, su padre, es decir. Yo nunca conocí a mi abuelo. Él falleció muy joven, dejando viuda a mi abuela y a mi madre y a sus hermanos también. Llegué a verlo en fotos en algunas ocasiones, pero no es como que en mi memoria estuviese guardado su rostro o su aspecto. Mi madre me contó que así se vestía mi abuelo. Siempre le gustaba portar el color blanco, en todo momento, ya sea para alguna reunión o simplemente para andar así, de forma casual. No tan elegante, pero siempre utilizando el color blanco. Mi madre recuerda cómo su propia madre tenía que lavar muy bien su ropa, ya que al ser blanca no se desmanchaba tan fácilmente. En pocas palabras, mi madre me dio a entender que la persona que me había ayudado esa noche había sido mi abuelo, el cual, para ese momento, tenía por lo menos unos casi 70 años de haber fallecido. Cuando ella me contó esta historia, me terminó interrumpiendo abruptamente. Es decir, yo iba en la parte donde le estaba contando cómo este hombre se había puesto encima de mí y al mismo tiempo me había desgarrado la ropa. Pero cuando ella me platicó esta historia sobre mi abuelo, ahí me quedé sin palabras. Por un momento creí que terminé siendo salvada por él. Para mí, había sido nada más un extraño hombre de blanco,
Pero mi madre, hasta la fecha, cree que mi abuelo me terminó salvando esa noche. Hay momentos en los que yo tengo mis dudas sobre esa afirmación. Pero cuando mi madre me platica más y más sobre él, a veces me termino convenciendo de que tal vez mi abuelito es una especie como de mi ángel guardián. Espero que no te vayas a burlar por esto que acabo de decir, pero hay momentos en mi vida que a veces me siento así, protegida por él, o por ese extraño hombre de blanco. En cuestión a la aplicación, intenté reportar a este conductor, y por desgracia, las autoridades de esa empresa me dijeron que ese carro o ese vehículo no estaba registrado con ellos, lo cual me hace no entender cómo es que este sujeto sabía que yo había solicitado ese viaje si no trabajaba para ellos. Sé que hay personas que saben utilizar muy bien las computadoras y que son hackers y cosas así, pero no entiendo cómo fue que este hombre se hizo pasar con las placas del vehículo que yo había solicitado. Intenté hacer de todo para que lo reportaran, dieran con él, porque sí, claro que quería presentar una demanda contra una persona que no solo me acosó, sino que por muy poco me agrede de una forma terrible. Pero por más que lo intenté, no pude llegar con su paradero. Y de ese extraño hombre de blanco, tengo todavía la duda de si en realidad se trataba de mi abuelo o de alguna persona que por mera casualidad estaba ahí, mirándonos desde lejos, y que tomó la grandiosa decisión de ayudar a una mujer en apuros. Buenas noches, comunidad. Antes de pedirles su opinión o algún comentario para este relato que nos acaban de compartir, quiero recordarles que todas las historias que ustedes nos hacen llegar y que nosotros hemos llegado a recopilar de algunos conocidos o personas a las que nos vamos encontrando por nuestro camino, queremos decirles a todas y a todos ustedes que más que nada tengan mucho respeto por las historias que nos cuentan, ya que así, como en este caso, es un tema bastante complejo y complicado de entender. Es una pena y totalmente reprochable lo que a esta señorita le sucedió, la cual, por obvias razones, quiere mantenerse de forma anónima. Habiendo dicho esto, ¿ustedes qué hubieran hecho, comunidad? ¿Cómo hubieran reaccionado ante una situación así? Y más que nada, ¿qué piensan sobre la persona que la ayudó? ¿Habrá sido su abuelo? O como ella misma lo menciona, una persona que estaba por ahí y que decidió hacer una buena acción ante el peligro que estaba teniendo una mujer. Habiendo dicho todo esto, por favor, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Atenderemos todos y cada uno de ellos, con mucho respeto y con mucho cariño también. Esta noche, nuevamente les está hablando Damaso, comunidad. Y por favor, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Una voz conocida. Hace algunos años, en mi familia,
tuvimos la muy mala suerte de tener la pérdida de mi padre. Él era una persona bastante agradable. Tenía sus momentos buenos y malos como todos, pero en general siempre estaba dispuesto a escucharte y a darte un buen consejo ante cualquier problema o situación que cualquiera de nosotros le contáramos. Por nosotros, me refiero a mi madre, a mí, a mis hermanas y a mis hermanos. No somos una familia muy grande, pero a pesar de eso, mi padre hizo todo lo posible por tratar de darnos lo mejor a todos y a todas. Fue inesperado la forma en la que nos enteramos de su partida. Él era taxista, y hasta donde nosotros sabíamos, era una persona bastante responsable. Casi todos sus compañeros, que trabajaban en la misma base de taxis, nos decían que mi padre era de las personas que llegaba más temprano y de los que se iban más tarde. Nunca nos imaginamos que mi papá tuviese su propio lado oscuro. Con esto me refiero a que por accidente una vez llamaron a la casa unas señoritas buscándolo. Fueron aproximadamente 3 llamadas y por mala suerte a mi madre le tocó contestar. Las chicas eran de una línea de internet que se dedicaban a hacer llamadas especiales. Con esto me refiero a que son chicas a las que uno contrata para poder tener conversaciones íntimas, en donde todas las expresiones que ellas dicen y que los que las contratan también, no es que sean cosas bajas, pero sí son cosas íntimas, en donde hablan de qué posiciones les gustan, cómo les gusta hacerlo y cosas así. El motivo por el que estas muchachas hablaban era porque mi padre les debía dinero. Nunca nos imaginamos que mi papá tuviese un pasado así, o que él fuera de degustar de este tipo de acciones. En realidad parecía ser un hombre bastante tranquilo. Y por mala suerte nos terminamos enterando todos. Sin embargo, cuando estas chicas se comunicaron a nuestra casa, mi padre ya había fallecido. Por lo que con un poco de dolor en su corazón, mi madre les dijo que mi papá ya no les podía pagar ese dinero, ya que él estaba finado. Cuando nos enteramos de esto, sí nos sentimos un poco tristes, sobre todo mi mamá y mis hermanas, las cuales, hasta un cierto punto, sí se sentían decepcionadas de mi papá. Por mi parte, no era algo que me agradara mucho, pero tampoco me hacía sentir tan mal como a ellas. Pasado unos meses de habernos enterado de los gustos oscuros de mi papá, me tocó vivir una experiencia extraña dentro de mi taxi, ya que sí, conforme yo fui creciendo, terminé agarrando el mismo oficio de mi padre, solo que por la tecnología y la modernidad que tenemos ahora, yo trabajo en Uber. Me tocó atender el servicio de 2 mujeres bastante hermosas. Las señoritas se subieron a mi auto, me saludaron de buena manera. Me comentaron
que ellas tenían que hablar por teléfono y que aunque yo escuchara ciertas cosas posiblemente un poco incómodas, ellas me darían una buena propina. Lo que ocurría es que en ese momento las señoritas tenían que atender una llamada de trabajo y casi me dieron a entender que era de una vital y de una suma importancia atender esa llamada. Yo les contesté que sí, que no tenía ningún problema y que inclusive le bajaría la música para que ellas pudiesen hablar con toda tranquilidad. Después de todo, el destino al cual nos dirigíamos era bastante retirado. Pues la llamada comenzó y ellas empezaron a decirle una serie de cosas, aparentemente a un hombre, ya que decían cosas como: te voy a tocar así, vas a ver cómo te castigo, a ti te gusta que te muerdan en tal parte, y muchas frases así, que la verdad, yo pensé que no, pero sí me terminaron incomodando bastante. Creo que una de ellas se dio cuenta del disgusto que me generó su llamada. Y fue ahí cuando se acercó a mí y me dijo que no tenía nada de malo. Al final de todo, ese era su trabajo. Y a pesar de ser algo incómodo, era su único sustento. Yo asentí con mi cabeza y le dije que no se preocupara. Después de todo, mi trabajo era nada más llevarlas a la localización que ellas necesitaban. Y de todas formas, las muchachas no estaban haciendo nada malo. Solo era una llamada con un hombre que se encontraba necesitado de algo de atención. No sé si fue un descuido o a lo mejor por accidente, de que cuando yo estaba manejando un poco más rápido, la muchacha que sostenía el teléfono presionó por accidente el altavoz. A través de ese teléfono, estoy completamente seguro que escuché la voz de mi padre. Mi padre tenía una voz bastante aguardientosa. Era imposible que no la reconociera nadie. Su voz en particular era bastante llamativa y al mismo tiempo ruidosa también. Son de esas personas que sin la necesidad de verlos, sabes que están ahí por el tono particular que tienen en sus cuerdas vocales. Cuando se me hizo oír la voz de mi padre, empecé a ponerle más atención a esa llamada. Las señoritas continuaban diciéndole una serie de cosas de tipo erótico, y ese hombre contestaba de la misma manera, solo que las palabras que este sujeto estaba utilizando en ese momento, estoy casi seguro que eran las mismas palabras que utilizaba habitualmente mi papá. Fue sorprendente cómo la media hora de viaje que tuve con ellas en mi taxi de Uber, pude reconocer al 100% la voz de mi padre, el cual en ese tiempo tenía por lo menos entre 5 y 6 meses de haber fallecido. Finalmente, las dejé en su destino, y ellas
tal cual y como lo prometieron, me dejaron una muy buena propina. Les agradecí de todo corazón, y aunque también estaba todavía un poco incómodo, me ganó la sensación de ponerme a pensar en cómo esa voz era la de mi padre, la cual no tenía nada de sentido. Esto que me ocurrió esa noche, se lo conté a mis hermanos y a mis hermanas también. No quise decirle nada a mi mamá, porque ella, en ese momento, todavía resentía demasiado la partida de mi padre. Y el hecho de que yo le contara algo así, y más porque se trataba de una llamada de tipo caliente, no se me hacía algo muy bueno, sobre todo por la etapa de duelo que tenía. Hasta el día de hoy, mis hermanos me tiran de a loco. Piensan que algo muy profundo dentro de mí me hizo creer o me hizo pensar que la voz que escuché a través de ese teléfono era la de nuestro padre. Pero en mí, sinceramente, no existen las dudas. A ese hombre lo conocí desde que nací, y prácticamente a mí me tocó verlo morir en el hospital. Estoy seguro que la persona que hizo esa llamada aquella noche fue mi padre. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? No cabe duda que hay voces que llegan a ser bastante similares entre sí. Desde padres e hijos, algunos amigos o personas extrañas que llegan a tener tonos muy similares. Pero usted, quiero que me conteste con toda la sinceridad, comunidad. Creo que todos sabemos y conocemos a la perfección la voz de todos nuestros familiares, por lo menos de los más allegados a nosotros. ¿Y usted podría reconocer la voz de su madre o de su padre a través de un teléfono ajeno? Por favor, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos y a su vez también contestar cada uno de ellos. De igual forma, también los invitamos a que se animen a compartir su historia. Recuerden que en este espacio tratamos todos sus relatos con el merecido respeto que deben de llevar, y a su vez, utilizando la confianza que ustedes han depositado en nosotros para compartirnos esas historias que nadie les creería. Nuevamente, esta noche les ha hablado Damaso, comunidad, y por favor, no se despeguen aún de nuestro canal de YouTube, que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.